solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Buenos días, qué gozo volvemos a encontrar para una clase. Yo soy Leonel Uricó, profesor de Teoría Sistemática del Seminario Cedro de Lima. Y en esta oportunidad continuamos estudiando Teología Propia para los estudiantes del perfil interno. En el encuentro 2, correspondiente al video 2, estaremos desarrollando el tema 2, la naturaleza de los atributos de Dios, y proponemos el siguiente plan de estudio: los nombres de Dios, las declaraciones bíblicas sobre la naturaleza de Dios y los atributos de Dios. Número 1. Los nombres de Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre, dice Isaías 42:8. Los nombres de Dios los podemos describir de la manera siguiente. Elohim corresponde al griego Theos y es el nombre más usado para el nombre de Dios. Segundo, El es un nombre general usado por Dios. El Shaddai, Dios Todopoderoso. El Elión, Dios Altísimo. Yahvé, Jehová, Yahvé, el cual es el nombre más usado en conexión con la elección de su pueblo. Y tenemos, por ejemplo, Yahvé Jireh, Yahvé prosperará o proveerá, Yahvé Nisi, el cual es mi estandarte, Jehová Shalom, Yahvé Paz, Yahvé Elohim, Yahvé Dios. Adonai, que significa Señor, y Señor Yahvé o Yahvé soberano. También hay otros nombres usados para Dios, como por ejemplo el anciano de días, el Tebón de Isaac, Dios de Israel, Dios de los cielos. Y hay algo interesante. La Biblia menciona aproximadamente 270 nombres para referirse a Dios. Podemos también tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, que cada nombre de Dios significa uno de sus atributos. Pero lo más importante es el segundo punto, que son las declaraciones bíblicas sobre la naturaleza de Dios. Y tomamos como ejemplo 1 Juan 4:8, que dice: Dios es amor. Las declaraciones bíblicas sobre la naturaleza de Dios las podemos referir como: Dios es espíritu, Dios es independiente, Dios es infinito y eterno, Dios es inmutable, Dios es luz, Dios es amor, Dios es sabio. Haremos a continuación una descripción detallada en relación a cada una de sus declaraciones. Número 1. Dios es espíritu. Y la primera acción que Dios presenta en su revelación es que Dios no tiene cuerpo físico. La naturaleza real del espíritu no tiene carne ni hueso, según Lucas 24:39. Segundo, Dios es invisible. Es imposible ver a Dios en su propia naturaleza y en su propia gloria. Segundo, Dios es vida. Juan 5:16. Y por último, Dios es personal. Y preferimos ver a Dios como un ser personal, más bien que decir que es una persona. Pero destacamos su personalidad. Y como definición vemos que la personalidad puede ser definida como una existencia sensible, consciente de sí misma y con poder de determinación propia en sus fines morales. Y vemos sus elementos constituyentes. Vemos como Dios tiene intelecto, sensibilidad y volición. Y esa personalidad divina
se puede probar que se le atribuyen a Dios las operaciones de intelecto, sensibilidad y voluntad. Por lo tanto, podemos definir su personalidad. Vemos el intelecto en Génesis 18 y 19, vemos su sensibilidad en Génesis 6, 6 y vemos su voluntad en Génesis 3, 14 a 19. No solamente esos textos presentan esto, pero es un ejemplo bien claro. Si Dios no fuera un Dios personal, nuestra relación con Él sería una relación mística o simplemente una relación con algunas leyes. Y no habría por qué dar cuentas a un Dios que no es personal si nosotros somos personas. La segunda declaración bíblica es: Dios es independiente. Y vemos su aceidad. Es el atributo de Dios que significa que existe por sí mismo. Y esa independencia la podemos demostrar, y siempre lo hago con mis estudiantes, tomando un tanque de combustible y metiendo una mano. Indiscutiblemente que al sacar nuestras manos va a estar sucia. Sin embargo, Dios puede hacerlo. Está en medio del pecado y de la maldad, pero permanece independiente y permanece puro. La independencia de Dios y sus relaciones. Primero, Dios no necesita nada para su existencia. Él no depende de nadie. Escuchamos muchas veces a la gente decir, por ejemplo, Dios necesita de mi adoración. Negativo. Aberración. Dios no necesita nada de ti. Él percibe tu adoración, pero no existe por medio de ella. Por lo tanto, esto no significa que sea indiferente o que no se interese por las relaciones. Se relaciona con el hombre, por supuesto, una razón más para glorificarle. Dios es eterno e infinito en la tercera declaración. Y es interesante mostrar que la eternidad de Dios se puede ver, por ejemplo, en su diseño. Y en su diseño Él ahora mismo está en la eternidad, gozando como santos de la iglesia, y puede mirar retrospectivamente hacia el Edén y ver a Eva y a Adán. ¿Por qué? Porque Él ha filmado una película en su diseño y vive en ella, porque es eterno. Ahora, ese Dios eterno en el tiempo, por la eternidad de Dios, podemos decir que su infinidad en relación con el tiempo. Dios no está sujeto a tiempo ni espacio, ni nadie lo limita. Por lo tanto, definimos que Dios es infinito en el espacio y se refiere a su inmensidad. Es aquella perfección del ser divino en que Él trasciende todas las limitaciones espaciales y, sin embargo, al mismo tiempo está presente en cada punto del espacio con todo su ser. Vemos primero que es infinito en su presencia. Vemos el atributo Él es omnipresente. Y vemos los aspectos distintivos. Primero, la presencia extensiva o general de Dios en el Salmo 139, 7 a 10. Y la presencia intensiva o especial de Dios en Génesis 28, 15, Mateo 18, 20. Por ejemplo, podemos ver la encarnación del Mesías, la presencia del Espíritu Santo y la plena presencia de nuestro Dios. Lo infinito en su sabiduría. Número 2, es omnisciente. Salmo 139, 1 a 4. Dios sabe todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. De igual manera sabe todas las posibilidades que pudieran ser, que pudieran haber sido y que puedan ser posibles. Es infinito también en su poder. Y aquí podemos ver su omnipotencia. Segunda de Crónicas 26, 10. 6. Dios puede hacer todo lo que sea consciente con su propia naturaleza santa y su voluntad. Nada puede frustrar el logro de su propósito soberano. Hay preguntas fuera de contexto. Por ejemplo, una de ellas pudiera ser: ¿puede Dios hacer una montaña tan grande que Él mismo no puede cruzar? ¿Puede Dios crear un volcán que Él no puede apagar? ¿Puede Dios hacer triángulos de 4 esquinas? Esto es una aberración. Él no va en contra de su propia naturaleza y está sujeto a ella porque Él es Dios. El ejercicio de su poder está condicionado a su naturaleza santa. Por eso no puede mentir. Tampoco puede romper con su naturaleza. De tal manera que Él actúa de acuerdo a lo que Él es. Número 4. Dios es inmutable. Cuarta declaración. Dios no cambia en la perfección de su carácter, naturaleza o propósito. Los males, los problemas, las dificultades que pueden atravesar
el hombre, para nada hace que Dios cambie. Pero esto no implica cualquier movimiento o actividad de parte de Dios. Por ejemplo, algo muy discutido en la teología, el arrepentimiento de Dios. Este no indica un cambio en la relación del hombre hacia Dios, no un cambio en su carácter. En la encarnación vemos, por ejemplo, la perfecta compatibilidad en todas las relaciones con su creación. Quinta característica: Dios es luz, Dios es santo. La Biblia manifiesta dos aspectos de la santidad de Dios. Primero, Dios es único, es decir, está separado de toda la creación. Y nos sirve el mismo ejemplo que ponemos para la independencia. Dios es absolutamente puro. El pecado y el mal no le tocan, ni le pueden tocar, ni manchar. Pero Dios odia al pecado y lo castiga. Los juicios en la historia dan testimonio del odio de Dios hacia el pecado. Primero vemos el aspecto negativo en la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y vemos el aspecto positivo de la actitud de Dios, que es la redención del pecado. Dios es fuego consumidor y la santidad de Dios sirve como la única base para la moralidad del hombre. La sexta declaración bíblica es el amor. El amor de Dios puede definirse como aquella perfección de la luz divina por medio de la cual Dios se mueve eternamente a comunicarse a sí mismo. Las Escrituras lo definen enumerando sus atributos. El amor es sufrido, es benigno. Dios es amor en su misma esencia, dice 1 Juan 4:8. Su naturaleza actúa en una entrega mutua dentro de la Trinidad. Dios es amor, por lo tanto sus acciones son activadas o actividades de amor. Esto implica que toda su actividad es amorosa. Si crea o juzga, lo hace con amor. No podemos ver, por tanto, aquellas cosas que algunos perciben negativas en Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando castiga, lo hace con amor. Ahora, para que podamos entender el amor, debemos percibir su actividad dentro de la deidad. Juan 14:31. Y el amor hacia el hombre, el amor de Dios al hombre se ve a través de toda la Biblia. En la elección de Israel, en la elección vicaria de Cristo y en muchas otras cosas. Y por último, la séptima declaración bíblica dice: Dios es sabio. Y vemos la sabiduría divina está en una estrecha afinidad con la omnisciencia. Implica un juicio correcto y el uso perfecto del conocimiento. Ningún aspecto de la obra de Dios deja de manifestar la perfección de su sabiduría. La Biblia da abundante testimonio de la sabiduría de Dios. Y hay muchos textos, por ejemplo, Efesios 3:8-11, y otros muchos que van a hablar de que Dios es sabio. Por último, vemos los atributos de Dios. Y tomamos un ejemplo en Juan 4:24. Dios es Espíritu. Los atributos de Dios los podemos definir de la siguiente manera. Un atributo puede definirse como una cualidad o característica esencial permanente que distingue a un sujeto. Y hay muchos ejemplos por ahí, pero el más que me gusta es la fragancia de una flor, la cual no puede ser quitada. Los atributos son inherentes, los atributos son esenciales y también son permanentes en el ser que los tiene. La segunda definición que podemos decir que los atributos divinos son aquellas características esenciales y permanentes que distinguen y pueden ser afirmadas del Trino Dios. Los teólogos no están de acuerdo en cuanto a la clasificación o número de los atributos divinos. Y se incluyen muchísimas maneras de verlo. Algunos dicen que el amor es el atributo más importante. Otros dicen que el atributo más importante es cualquier otro que a ellos les interese. Ahora, se han adoptado, por las diferentes maneras de interpretar y por diferentes teólogos, varios esquemas para clasificar los atributos de Dios. Yo insisto en que, según la cantidad de clasificadores, puede estar la cantidad definida de maneras de clasificar los atributos. Los más que enumeran son los siguientes. Número 1, atributos negativos, positivos y causativos, atributos comunicables e incomunicables, absolutos y relativos, naturales y morales, de ministerio,
santidad, vínculos bipolares y algunos, como dije anteriormente, clasifican de acuerdo a su intención. Ahora, conociendo los diferentes esquemas para clasificar los atributos de Dios, podemos ver que un atributo es una propiedad que es intrínseca al que posee dicho atributo. Un cuerpo es más que la suma total de sus propiedades. Y debemos entender y al mismo tiempo poner en práctica que Dios es mucho más que la suma de sus atributos. Pero no podemos concebir a Dios aparte de las cualidades atribuidas. Fuera de ellos, Él no aparecería como lo que en realidad es. Es muy interesante. La única manera que tenemos de concebir a Dios es a través de lo que la Biblia nos enseña. Y lo que la Biblia nos enseña tiene mucho que ver con su naturaleza. Y su naturaleza va a ser descrita indiscutiblemente a través de sus cualidades o atributos que da a conocer. Ahora, cualquier concepto verdadero de Dios tiene que incluir sus atributos. Podemos decir, por ejemplo, Dios es el sujeto. Y todo lo que podamos decir de Él es el predicado. La totalidad de la esencia divina está en cada atributo y el atributo pertenece a la totalidad de la esencia. Si hacemos un círculo, por ejemplo, podemos hacer un círculo y podemos dividir en cuanto a las declaraciones bíblicas, nos daremos cuenta que estamos cometiendo un error. Dios es totalmente un ser en cuanto a todas sus cualidades. Es todo amor, eres todo infinito, eres todo sabio, eres todo eterno, eres todo en todo. La esencia no existió primero fuera de los atributos, sino que pertenecen eternamente a la esencia. Y les propongo mi manera de clasificar los atributos como un ejemplo, porque va a aparecer una tarea donde hay que hacer una clasificación de atributos. Yo voy a tomar la forma de atributos incomunicables y atributos comunicables. Ahora, los atributos incomunicables, Dios como ser absoluto, son aquellas cosas o aquellos elementos de su propia naturaleza que Él no comunica porque pertenecen a su ser absoluto. Primero, la propia existencia de Dios. Y vemos que su propia existencia se encuentra en Él mismo. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Segundo, la inmutabilidad de Dios. Es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solo en su ser, sino en sus perfecciones y propósitos. Y por último, la infinidad de Dios. Es aquella perfección por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Su absoluta perfección es la infinidad del ser divino considerado en sí misma. Su eternidad es la infinitud en relación con el tiempo. Y su inmensidad, la infinitud de Dios, puede contemplarse con relación al espacio. Es aquella perfección del ser divino que trasciende todas las limitaciones espaciales. 4. La unidad de Dios. Vemos la unitas singularitis, que este atributo insiste sobre la unidad y la unicidad de Dios. Es numéricamente uno, unidad, y en su carácter es único, unicidad. Y vemos la unita simplicitatis. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, describimos la cualidad de su ser simple, libre de toda división en partes, libre de toda composición. Recuerdo una clase de teología en el seminario donde un profesor estaba hablando de cristología. Y por espacio de 2 horas, un alumno estuvo discutiendo que Cristo no podía ser 100% Dios, sino que 50% hombre, 50% Dios. ¡Wow! Y en segundo lugar tenemos los atributos comunicables. Dios como espíritu personal. Número 1, la espiritualidad de Dios. La Biblia no da una definición de Dios, pero Cristo la describe en Juan 4:24. Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. Y he aquí la confusión de algunos teólogos o estudiantes de las Escrituras en que quieren demostrar que Dios es un espíritu. No. Dios es espíritu. Tenemos en segundo lugar los atributos intelectuales, por ejemplo, el conocimiento de Dios, que es aquella perfección divina única por la cual conoce todas las cosas posibles, actuales y eternas. La sabiduría de Dios puede considerarse como un aspecto particular de su conocimiento. Es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más le glorifica. Y 3, la veracidad de Dios.
Es aquella perfección de su ser y virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad. Es perfectamente digno de nuestra confianza en su revelación y ve todas las cosas como en realidad son. Tenemos los atributos morales, se consideran generalmente como las más gloriosas perfecciones divinas. Número 1, la bondad de Dios. Se trata como un concepto genérico que incluye algunas variedades de acuerdo con el objeto de cada uno. Por ejemplo, la bondad de Dios hacia sus criaturas. Y esto puede definirse como aquella perfección de Dios que lo mantiene solícito para tratar generosa y tiernamente con todas sus criaturas. Número 2, vemos el amor de Dios, es aquella perfección de Dios que lo impele a comunicarse. Número 3, la gracia de Dios. Significa la merecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por numerosas bajo sentencia de condenación. Tenemos la compasión o misericordia de Dios, que puede definirse como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espiritual sin tomar en cuenta que se lo merece. Y por último, la paciencia de Dios soporta el obstinado y malvado en su desobediencia. Estos atributos morales manifiestan una gran relación con el hombre. Número 2, la santidad de Dios. Podemos definirla como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Esta santidad es indescriptible. Dios puede estar en medio de todo el conflicto, suciedad o alboroto y para nada Él va a ser impelido. Número 3, la justicia de Dios. Es la estricta adhesión a la ley, en virtud de cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Sin embargo, no hay ley a la cual esté sujeto y se mantiene en contra de toda violación de su santidad. Y por último, tenemos los atributos de soberanía. Tenemos la soberana voluntad de Dios. Es aquella perfección por medio de la cual Él, en un acto por demás sencillo, sale en busca de sí mismo como el supremo bien, es decir, se deleita en sí mismo como Dios, y en busca de sus criaturas por causa de su mismo nombre, y así su voluntad es el fundamento del ser y de la continua existencia de esas criaturas. 2. El soberano poder de Dios. La soberanía de Dios no solo depende de su voluntad, sino también en la omnipresencia, es decir, el poder de ejecutar su voluntad. Podemos resumir lo que hemos dicho de la siguiente manera. Los nombres de Dios revelan mucho de su ser y su persona. Ya hemos afirmado que son atributos de Dios. Su nombre es para reverenciar, pronunciar y usar con cuidado. Y siempre con el conocimiento bien presente que Él presta mucha atención a cómo los hombres le llaman y se refieren a Él. Muchas veces cometemos grandes errores pensando que Dios está muy lejos y no nos escucha. Número 2. La Biblia nos declara cosas muy claras sobre la naturaleza de Dios. Podría llamarse la naturaleza básica de Dios. Es decir, son hechos sobre Dios aparte de su relación con la creación. Hay muchas cosas que la Biblia expresa de Dios que no tienen que ver directamente con la creación, sino que pertenecen a Él mismo como ser creador. Y por último, cuando nos dirigimos a los atributos de Dios, no significa que los nombres de Dios y las declaraciones bíblicas sobre Dios no sean atributos. Un atributo es una de las cualidades o propiedades de un ser. De tal manera que para tener un conocimiento aceptable de quién es Dios y para expresar nuestra manera de vivir, es necesario que estudiemos a fondo los atributos, los cuales van a manifestar la naturaleza de Dios y cómo es Dios y qué tenemos que hacer en relación a esto. Queremos terminar en esta mañana dejando un trabajo individual o algunas actividades. Número 1. No puede faltar leer el material de la página 9 a la página 30 y exponer lo que más te ha impresionado de lo que está escrito en el material.
Número 2. Leer Teología Sistemática de Charles Riley. La pueden buscar en Logos. De la página 41 a la 50. Y hacer un resumen de las perfecciones de Dios. Recuerden, no hemos hablado en la clase de las perfecciones de Dios, pero es importante que ustedes investiguen ahí. Páginas 50 a la 57 del mismo libro, y estudiar los nombres de Dios, la forma plural del nombre, que tampoco lo hemos estudiado, pero es necesario que ustedes investiguen, y el significado de los nombres de Dios. Y por último, y tal vez lo más importante, lo que más me interesa de todo el trabajo individual es que cada uno de ustedes confeccione su propia clasificación de atributos utilizando los libros que puedas encontrar. No tenemos todos los libros para enviárselos, pero ustedes pueden buscar en cualquier biblioteca de pastor, en cualquier lugar que haya un libro, y hacer una buena clasificación de atributos. Por favor, no estoy pidiendo que me copien de un libro una clasificación, sino que ustedes hagan la suya propia. Dios les bendiga en esta mañana en nuestro deseo. Dios les siga bendiciendo y nos podemos encontrar en un próximo estudio. Dios les bendiga. Creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente